El dinero cada vez vale menos. Creo que estamos todos de acuerdo que cada día que pasa podemos comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Estoy convencido de que habéis escuchado alguna vez a vuestros padres o a vuestros abuelos decir que en sus tiempos con una cantidad de dinero podían ir al cine, podían ir a cenar, podían hacer un montón de cosas, y a día de hoy con exactamente la misma cantidad de dinero no podemos hacer nada parecido. Y todo esto es debido a la inflación, una palabra que ya estamos todos hartos de escuchar. La inflación no es más que la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Si venimos a este artículo, podemos ver cómo la inflación en diciembre en España fue del 3,1%. Estoy grabando esto en enero, entonces pues el último dato es el de diciembre. Vamos a hacer una pregunta muy sencilla a ChatGPT para que podamos entender el impacto real de la inflación. Y le vamos a decir lo siguiente, le voy a decir: tengo 10.000 euros ahorrados. La inflación de mi país es del 3,1% anual. ¿Cuánto dinero tendré dentro de 10 años? Y podemos ver la respuesta, y dentro de 10 años tendremos 7.413 euros. Y esto me gustaría explicarlo bien. Básicamente, si yo tengo 10.000 euros y los guardo en una cuenta bancaria, dentro de 10 años seguiré teniendo exactamente lo mismo, seguiré teniendo 10.000 euros. Pero esos 10.000 euros de dentro de 10 años tendrán el poder adquisitivo de 7.413 euros a día de hoy. Básicamente habré perdido un cuarto de poder adquisitivo si lo único que he hecho ha sido tener el dinero en el banco. Y con esto me gustaría introducir un concepto que es realmente importante, y es el hecho de que absolutamente todo el mundo invierte. Si una persona lo que hace es coger sus euros y ponerlos en una cuenta bancaria, esa persona está invirtiendo en euros, y hemos visto ahora mismo que la inversión en euros sin duda no es una buena inversión, ya que con el tiempo vas a estar perdiendo poder adquisitivo, y si lo único que hace la gente es tener el dinero en el banco, aún así también están invirtiendo. En este vídeo vamos a ver cómo invertir tu dinero con el objetivo de no perder poder adquisitivo, pero sobre todo vamos a ver cómo invertir tu dinero con el objetivo de acabar ganando dinero. El primer paso para ganar dinero invirtiendo es no caer en estafas. Esto es algo que parece muy obvio, pero tenemos que entender que a raíz de la inflación, a raíz de la popularización de todo el tema de las inversiones, y también a raíz de que cada vez es más sencillo invertir, a día de hoy pues únicamente con una aplicación podemos invertir, cada vez hay más personas que invierten y cada vez hay más personas que quieren invertir. Y esto lo que ha generado es que hayan muchísimas estafas. Yo entiendo que hay estafas que pueden llegar a llamar la atención, ya que nos van a prometer dinero rápido y fácil, pero es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza, ya que esto es algo que no existe. Vamos a ver ahora cómo identificar una estafa. Lo primero es que siempre nos van a prometer una rentabilidad o una ganancia asegurada. Nos van a decir: oye, invierte en esto y te prometo que dentro de un mes te voy a dar 2.000 dólares. Oye, invierte 50 dólares en esto y te prometo que dentro de un mes te voy a dar 2.000. Siempre van a prometer algo. Otra cosa que siempre hacen es no dar mucha información. Nos van a decir que vamos a invertir en un sistema, en un bot, en algo que no se acaba de entender exactamente qué es, y pues las estafas no van a compartir información porque realmente es una estafa, y lo que van a hacer es intentar maquillarlo de alguna cosa compleja para que no lo entiendas y que acabes invirtiendo en ello. Una de las cosas más características de las estafas, y para mí es algo bastante sencillo de ver, es que cuando hay una estafa de por medio siempre van a intentar convencerte para que inviertas. Siempre van a decirte: oye, invierte en esto, invierte en lo otro, te van a escribir por Telegram, te van a escribir por Instagram, te van a escribir por YouTube, y van a querer que tú inviertas en esa estafa. Y esto es una forma muy sencilla pues de darnos cuenta de todo este tipo de cosas. En las inversiones nunca vamos a tener a una persona intentando convencernos para que invertamos en una cosa o en otra, y si tenemos a una persona pues interesada en todo esto es porque es una persona que está ganando dinero con todo esto. Entonces, sin duda, esta es una forma bastante sencilla de, oye, una red flag, decir: hay que tener cuidado con esta persona o con esta inversión. Otra cosa que es muy sencilla de ver es el hecho de que las estafas no tienen regulaciones. Antes de invertir en cualquier cosa vamos a tener que ver qué regulaciones tiene, y si vemos que no tiene absolutamente ninguna regulación es porque probablemente no sea una buena inversión. Otra cosa que tenemos que evitar son las inversiones nuevas. Tenemos que evitar el hecho de invertir en una cosa que lleva 2 meses existiendo o que lleva 2 semanas existiendo. Este tipo de cosas suelen salir mal. Y por último, si vemos una falta de profesionalidad, también tenemos que huir de ahí. Si estamos invirtiendo en algún tipo de plataforma y estamos hablando con una persona por Telegram que comete faltas de ortografía o que es una persona que no es profesional, tenemos que huir sin duda de ahí.
Insisto, el primer paso para tener éxito con las inversiones es no caer en estafas. Pero sin duda la mejor estrategia es entender qué rentabilidades han conseguido los inversores más populares del mundo para así hacernos una idea de qué es lo que podemos conseguir y qué es lo que no podemos conseguir. Lo primero que tenemos es la rentabilidad anual de Warren Buffett. Estoy convencido de que la gran mayoría sabéis quién es probablemente el inversor más popular del mundo y su rentabilidad anual es del 19,8% al año. Después tenemos a Peter Lynch, también uno de los inversores más populares del mundo, y su media anual es del 29,2%. Y finalmente tenemos a Benjamin Graham, que su rentabilidad anual media es del 35,3%. ¿Esto quiere decir que Warren Buffett siempre consigue un 19% de rentabilidad? No, esto quiere decir que hay años que va a conseguir un 40%, va a haber años que va a conseguir un 0% y va a haber años que va a conseguir un menos 20%. Entonces, lo que tenemos que entender es que si estos grandes inversores consiguen estas rentabilidades, si nos viene una persona y nos habla por Instagram, por Telegram, por YouTube o un amigo o quien sea que nos promete una rentabilidad mejor que estas personas, lo más probable, por no decir en el 99,99% de los casos, va a ser una estafa. Además, tenemos que entender que la rentabilidad normal para una persona normal es de un 10% anual y eso es lo que tenemos que esperar con nuestras inversiones. Una vez que hemos entendido la importancia de invertir y hemos visto que tenemos que evitar caer en estafas, que por desgracia a día de hoy es algo muy común, y finalmente hemos visto cuál es la rentabilidad que podemos esperar. El primer paso para empezar a invertir es utilizar un broker, básicamente utilizar una plataforma con la cual invertir. Tenemos dos formas de invertir. La primera es el banco, que es la opción más tradicional, y después tenemos un broker. Realmente se pueden hacer prácticamente las mismas cosas con un banco o con un broker, pero los bancos en la gran mayoría de los casos van a cobrar comisiones abusivas y siempre van a intentar que invirtamos en activos que no van a ser los mejores para nosotros, pero van a ser los mejores para el banquero y ellos se van a llevar una comisión. Entonces, en mi caso personal, invierto utilizando un broker y es lo que recomiendo, pero ya que cada uno haga lo que quiera. Lo que sí que es extremadamente importante y es prácticamente obligatorio es el hecho de utilizar un broker regulado. Cuando invertimos utilizando un broker, vamos a tener dos riesgos principales. El primer riesgo es el riesgo del dinero que vamos a tener en el broker. Básicamente, cuando nosotros enviamos dinero a un broker, lo vamos a tener en el propio broker, pero sin invertir. Pues por ejemplo, en la aplicación que utilicemos vamos a tener 1.000 euros, pero estos 1.000 euros no los vamos a tener invertidos en ninguna acción, en ningún ETF o en ningún tipo de activo. Ese es el primer riesgo. Y el segundo riesgo es el riesgo del activo. Es el riesgo de, oye, ¿qué ocurre con las acciones o los ETFs que yo he comprado dentro de este broker? Si nosotros utilizamos un broker regulado, no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Con el dinero no vamos a tener ningún problema porque el dinero que esté dentro del broker va a estar asegurado. Entonces va a tener un límite, normalmente el límite son 100.000 euros y si hay cualquier problema nos van a devolver este dinero. Básicamente vamos a tener el mismo riesgo que si tenemos el dinero en el banco, que también hay un seguro, entonces no vamos a tener ningún problema. Y por otra parte, los activos en un broker regulado van a estar a nuestro nombre. Si el broker quiebra, hay cualquier problema o simplemente decide de cerrar, esas acciones, como están a mi nombre, yo voy a poder hablar con un banco y entonces empezar a tener esas acciones a mi nombre dentro del banco, o directamente voy a poder hablar con otro broker y voy a poder pasar esas mismas acciones al otro broker. Para explicarlo de forma sencilla, si pasa cualquier problema con un broker regulado, no vamos a tener ningún problema. Si vives en España o en otro país de Europa, yo te recomiendo que utilices Trade Republic. Trade Republic, como podemos ver por aquí, es un broker que tiene más de 4 millones de usuarios, tiene 35.000 millones de euros en activos, funciona en 17 países europeos, tiene la licencia de banco alemán y es un broker totalmente regulado con el cual no vas a tener ningún problema. Son sponsor del canal y si no fuesen un buen broker no serían sponsors del canal. Si vives en España o en otra parte de Europa y quieres utilizar otro broker o quieres utilizar el banco, no hay ningún problema, ya que el vídeo te va a servir exactamente de lo mismo. Y si vives en otra parte del mundo donde no está disponible Trade Republic, lo que te recomiendo y casi te obligo es que utilices un broker regulado en tu país. ¿Cómo puedo saber qué broker está regulado en mi país? No tiene misterio. Utilizas Google y buscas broker regulado y el nombre de tu país y te pones a informarte, dedicas 15 minutos, media hora, es algo realmente importante. No empieces a invertir en un broker que no esté regulado. Si aún no tienes una cuenta de Trade Republic, puedes crearte una cuenta gratis utilizando el enlace de la descripción y os voy a enseñar el funcionamiento. Es
muy fácil. Primero de todo tenemos efectivo. En efectivo tenemos el dinero que no estamos utilizando, pues básicamente el dinero que tenemos aquí disponible para invertir. Una cosa interesante que más adelante hablaremos es que te genera intereses, pero bueno, más adelante ya os lo explicaré. Después en cartera podemos ver el dinero que sí que tengo invertido y pues nada, simplemente hacemos clic aquí en buscar, puedo buscar el activo que yo quiera, en transferir, pues para añadir o retirar dinero. Y una cosa muy interesante que han sacado hace nada es una nueva tarjeta, ¿vale? Básicamente la tarjeta es una tarjeta que la podemos tener o bien física o bien de estas en el móvil. Yo, por ejemplo, suelo utilizar las tarjetas en el móvil, pero pues también tienen física y tienen varias cosas interesantes. Lo primero es que tiene una cosa que se llama SafeBack, que básicamente con la tarjeta podemos comprar todo tipo de cosas y también podemos sacar dinero en efectivo en cajeros. Y una cosa que me parece muy interesante es que cuando tú compras cualquier cosa nos van a dar un 1% de SafeBack. Esto es como el cashback, pero en vez de dárnoslo en dinero nos lo van a dar en un activo. Nosotros vamos a elegir el activo que sea. Por ejemplo, oye, quiero una acción de Apple y entonces cada vez que nosotros compramos algo, un 1% va a ir directamente a esta acción de Apple. Tiene otra cosa que se llama Roundup, que esto básicamente es que redondean el dinero. Si yo, por ejemplo, me compro algo que me cuesta 19 euros con 80 céntimos, pues esos 20 céntimos de diferencia con los 20 euros, pues van a ir directamente a la inversión que yo quiera. Y esto es algo automático, es algo que ni te das cuenta y te permite estar invirtiendo pues constantemente. Y nada, es algo que de momento no está disponible. Yo estoy inscrito y básicamente estoy en la lista de espera. Es algo que no va a tardar en llegar, pero oye, a mí me parece bastante interesante y por eso lo comparto con vosotros. Una vez que tenemos un broker regulado, ya lo tenemos todo para empezar a invertir. Lo primero que tenemos que entender es que existen dos tipos de inversiones. Existen las inversiones activas y existen las inversiones pasivas. Una inversión activa es una inversión que va a requerir de nuestro trabajo, como por ejemplo el hecho de comprar un piso, reformar, alquilarlo y después venderlo. Esa es una inversión activa. O bien el trading es una inversión activa, ya que vamos a tener que invertir tiempo. Y después, por otra parte, tenemos las inversiones pasivas. Una inversión pasiva es, por ejemplo, invertir en un ETF, invertir en algún activo que no requiera de nuestro tiempo. En este vídeo vamos a hablar sobre inversiones pasivas, ya que para mí lo más inteligente es enfocarnos todo nuestro día o nuestra semana o nuestro mes en generar ingresos, trabajando, emprendiendo o haciendo lo que sea. Y una vez que nosotros ganamos dinero, vamos a invertirlo en inversiones pasivas para que ese dinero pues vaya funcionando, vaya trabajando y nos vaya generando más dinero sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Lo que no queremos hacer es tener un trabajo o un emprendimiento con el cual ganar dinero y después tener otro trabajo a la hora de invertir. Antes de invertir necesitas una fuente de ingresos. Una fuente de ingresos puede ser tanto un trabajo como un emprendimiento, pero es necesario tener algo que te vaya generando ingresos todos los meses antes de ponerte a invertir. Recibo mensajes prácticamente todos los días de personas que me dicen, oye, estoy estudiando, no tengo dinero, pero quiero invertir. Pues no tiene ningún sentido el hecho de invertir. El paso número uno es crear una fuente de ingresos. O incluso recibo mensajes de gente que me dice, oye, he ahorrado 500 euros, he ahorrado 200 euros, he ahorrado incluso 1000 euros y quiero invertir, pero no tengo trabajo o no tengo una fuente de ingresos. Para mí, el primer paso es el hecho de generar algo que sea estable, que te vaya generando un poco de ingresos todos los meses y después ya nos vamos a poner a invertir. Oye, no sé cómo ganar dinero por internet o no sé cómo ganar dinero en general. En mi canal de YouTube, si entras pues en el canal de YouTube, vas a ver una lista de reproducción en la cual hay un montón de cursos completos y gratis, y hay cursos de todo tipo. Tenemos un curso de Amazon FBA de 14 horas, que probablemente sea más completo que muchos cursos de pago. Tenemos cursos de Shopify, tenemos cursos de cómo aprender a editar y luego vender los servicios. Tenemos un montón de cursos de todo tipo que te pueden permitir pues empezar con este primer paso. Esto que estoy explicando para algunas personas va a ser muy básico y para otras personas va a ser muy complejo. El hecho de que no hay que invertir si no tenemos una fuente de ingresos estable es algo que nunca nos han enseñado. Y es que tenemos que entender que la sociedad, como está montada de tal forma que nos vamos dejando llevar, ¿no? Siempre hay como una especie de camino establecido en el hecho de primero estudiamos, después trabajamos, si nos ponemos enfermos tenemos una baja y nos siguen pagando, si nos echan del trabajo tenemos el paro y seguimos cobrando dinero, cuando nos jubilamos tenemos dinero. Entonces no tenemos que preocuparnos ni responsabilizarnos mucho de nuestra vida, porque sabemos que pase lo que pase, siempre vamos a tener a ese papá Estado que nos va a estar cuidando. Pero eso es algo que igual ha funcionado durante los últimos años, pero probablemente esto no sea así para siempre. Os voy a enseñar un documento en el cual nos explican el envejecimiento y sistema público de pensiones en España. Y os voy a enseñar una tabla bastante sencilla que se va a entender perfectamente. Esto que vemos aquí
Joder, tengo la voz. Esto que tenemos por aquí es la pirámide de población en España en el 1908 y en el 2020. El funcionamiento es sencillo. Tenemos por aquí todas las edades, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, 95 y más, y nos aparecen pues la cantidad de personas que hay de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces, en el 1908 tenía sentido el sistema de pensiones. El sistema de pensiones, para quien no sepa cómo funciona, pues básicamente están las personas trabajando, que están pues aquí, y estas personas que están trabajando pagan una serie de impuestos, que estos impuestos se dan a las personas que ya no están trabajando. Entonces, funciona el sistema de pensiones. Esto es algo que tenía todo el sentido del mundo antaño, en 1908, pero a día de hoy ya no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque podemos ver que la población está envejeciendo y la gran mayoría de la población va a empezar a tener 60, 70, 80 años. Entonces van a estar en edad de jubilación y las personas jóvenes van a tener que pagar esta jubilación. Pero lo que ocurre es que las personas jóvenes son menos que las personas que van a estar recibiendo esta jubilación. Entonces es algo totalmente insostenible. Y es por ello que digo que tenemos que responsabilizarnos de nuestra situación y tenemos que invertir nuestro dinero por si en el futuro tenemos algún problema con la jubilación, bajan la jubilación, quitan la jubilación, quitan el paro o pasa lo que pasa, pues que nosotros tengamos nuestro dinero bien invertido y que no dependamos de nada ni de nadie y básicamente que seamos responsables de nuestra vida. Otra cosa que nunca nos dicen a la hora de invertir es que antes de invertir tenemos que crear una cosa que se llama un fondo de seguridad. Un fondo de seguridad no es más que un ahorro que nos va a permitir ir más tranquilos por la vida y además nos va a permitir no tener que vender nuestras inversiones para hacer frente a cualquier tipo de pago. Un fondo de seguridad es un por 3 de los gastos que nosotros tenemos a lo largo de un mes. Si yo, por ejemplo, me gasto 1.000 euros al mes, mi fondo de seguridad van a ser 3.000 euros. Esto lo que nos va a permitir es estar muchísimo más tranquilos y vamos a tener cierto dinero ahorrado. E imagínate que tienes un problema con el coche, lo vas a poder reparar. Imagínate que tienes un problema con tu mascota, la vas a poder operar. Lo que queremos evitar a toda costa es el hecho de tener que vender nuestras inversiones. Imagínate que tú has invertido en una acción de Apple y esta acción de Apple ha caído un 10%, pero tu coche tiene un problema y lo tienes que reparar y no tienes un fondo de seguridad. Entonces vas a estar literalmente obligado a vender tu inversión en pérdidas, por lo tanto vas a perder dinero para hacer frente a este gasto, que es un gasto que tienes que arreglar sí o sí. Entonces, si tenemos el fondo de seguridad, nos vamos a ahorrar todos estos problemas y va a ser algo muchísimo más positivo a largo plazo y nos va a permitir invertir de una forma muchísimo más inteligente. La puerta de entrada a la inversión son las cuentas de intereses. Una cuenta de interés es una cuenta que la vamos a poder tener tanto en un broker regulado como en un banco, en la cual vamos a poner nuestro dinero y únicamente por tener ahí el dinero vamos a estar generando intereses, ingresos pasivos sin tener que hacer absolutamente nada. Esto es algo realmente positivo. Yo soy una persona a la cual le gustan las inversiones tradicionales, no quiero tener mucha volatilidad, no quiero perder dinero y para mí las cuentas de intereses son algo increíble. En el caso de Trade Republic os voy a enseñar cómo funciona, pero es algo que, insisto, lo podéis tener en Trade Republic y lo podéis tener en muchísimos bancos y en muchísimos otros brokers. El funcionamiento no tiene mucho misterio. Enviamos dinero aquí y únicamente por tener el dinero aquí nos va a estar dando un 4% de interés, como podemos ver por aquí. Esto va a depender en función del broker y del banco, unos dan más, otros dan menos, en este caso da un 4% y nada, pues como podéis ver todos los meses voy recibiendo, por ejemplo el 1 de diciembre recibí 5,61 €, que oye, por no hacer absolutamente nada está bastante bien. Estoy convencido de que hay gente que piensa que un 4% anual es poco dinero, pero os voy a demostrar cómo no es tan poco como parece. Lo primero es que lo tenemos que comparar con el hecho de no invertir el dinero. Vamos a volver al ejemplo de antes. Imagínate que nosotros tenemos 10.000 euros y no los invertimos. Ok, dentro de 10 años vamos a tener el poder adquisitivo de 7.413 euros. Entonces hay que compararlo con esto. Y por otra parte, voy a decirle lo siguiente. Tengo 10.000 euros y consigo un 4% de interés anual pagado mensual con interés compuesto mensual. El tema del interés compuesto es bastante sencillo de entender. Básicamente vamos a conseguir este interés y lo vamos a estar recibiendo todos los meses. Imagínate que yo tengo 100 euros, ¿no? Entonces voy recibiendo dinero y llega un momento en el cual tengo 104 euros. Yo voy a conseguir el 4%, pero al principio conseguía el 4% de 100 euros, pero después voy a conseguir el 4% de 104 euros. Entonces el 4% cada vez va a estar generando más dinero y esto se llama interés compuesto. Y ahora vamos a preguntar: ¿cuánto dinero
tendré dentro de 10 años? Y como podemos ver por aquí, dentro de 10 años tendré 14.323 euros, a diferencia de los 7.400 que tendré si no invierto el dinero. Entonces, un 4% parece poco, pero si lo hacemos bien, si tenemos interés compuesto, puede convertirse en algo bastante interesante. Otra cosa que me parece interesante como puerta de entrada a la inversión es el hecho de utilizar, en este caso, Trade Republic, y únicamente lo que hacemos es, en vez de tener el dinero en el banco, lo tenemos en Trade Republic, nos genera un 4% de interés anual, que no es mucho, pero probablemente sea más de lo que te esté ofreciendo tu banco, y empezamos a utilizar la tarjeta. En vez de utilizar la tarjeta normal de nuestro banco, utilizamos la tarjeta de Trade Republic, y a medida que vamos comprando cosas, conseguimos un 1% que se va a ir invirtiendo, entonces vamos a ir consiguiendo unas inversiones gratis, y además vamos a conseguir esto que os he comentado antes del redondeo, que nos va a permitir ir invirtiendo poco a poco sin que nos demos cuenta. Entonces, pues 50 céntimos, 60 céntimos, 80 céntimos, 30 céntimos, 20 céntimos, 10 céntimos, se van a ir invirtiendo poco a poco sin que nos demos cuenta, y para mí también esto es una forma interesante de empezar a invertir si te da un poco de miedo todo el tema de la volatilidad. Y es que realmente entiendo perfectamente a las personas que les da miedo todo el hecho de invertir, ya que es un mundo que, sinceramente, es relativamente sencillo, pero lo intentan maquillar de cosas complejas y es algo que parece muy complejo. El principal problema que yo veo es que existen un montón de inversiones. Tenemos la inversión en fondos indexados, en acciones, en copy trading, en minería de criptomonedas, en staking, en inmuebles, dentro de inmuebles tenemos un montón de cosas y es algo realmente complicado y no sabemos cuál es la buena inversión y cuál es la mala inversión. Lo primero que tienes que hacer si te estás planteando una inversión es calcular la rentabilidad anual. La rentabilidad anual no es más que el retorno de la inversión que vamos a conseguir todos los años. En el caso del S&P 500, el S&P 500 es uno de los activos más populares de todo el mundo y es un listado de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y básicamente tú puedes invertir en todo esto y te permite invertir de forma sencilla en las 500 empresas más grandes de todo Estados Unidos. Y por aquí podemos ver la rentabilidad anual desde su creación, que fue en el 1957. Y del 1957 al 2022 ha conseguido una rentabilidad media anual del 10,13%. ¿Esto quiere decir que todos los años ha sido esto? No, esto es una media. Algo importante a tener en cuenta es que la fiabilidad de la rentabilidad que nosotros vamos a ver en un activo va a depender del tiempo de existencia de ese activo. En el caso del S&P 500, que lleva existiendo durante un montón de años, podemos decir que esta rentabilidad es bastante fiable. Pero si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a invertir en un copy trading o en un bot de trading que lleva funcionando durante un año y durante un año han conseguido un 50% de rentabilidad, esa rentabilidad no tiene absolutamente ninguna fiabilidad porque lleva funcionando durante poco tiempo. Y por no hablar de inversiones que llevan funcionando 2 semanas, 2 meses o 6 meses. Cuanto más tiempo tenga una inversión y tengamos estos datos, pues más fiable va a ser la rentabilidad que nosotros vamos a ver. A la hora de empezar a invertir tenemos que construir nuestra base de cartera. Nuestra base de cartera va a ser el activo en el cual vamos a invertir, que va a tener un porcentaje mayor en nuestra cartera de inversión. Para construir una base de cartera lo que tenemos que hacer es buscar un activo que lleve más de 100 años en el mercado. Os voy a poner por aquí un gráfico en el cual podemos ver activos que llevan existiendo desde el 1801 y es que es especialmente importante el hecho de que la base de nuestra cartera sean activos que lleven más de 100 años existiendo, ya que vamos a tener un track record, vamos a saber cuál es su rentabilidad y vamos a saber cómo funciona. No tiene ningún sentido que nuestra base de cartera sea algún tipo de activo muy volátil que lleve poco tiempo, ya que vamos a tener una cartera con muchísimo riesgo y obviamente vamos a poder invertir en cosas que tienen riesgo. Más a lo largo de este vídeo vamos a verlo, pero la base de nuestra cartera tienen que ser activos que lleven más de 100 años existiendo. Por aquí podemos ver una comparación entre pues varios activos, ¿no? Del 1801 al 2021 y nos ponen un ejemplo, nos dicen, oye, imagínate que si hubiésemos invertido $1 en 2021 tendríamos 10.800.000 dólares en acciones. También algo que me gustaría dejar claro es que el dólar de 1801 no es el mismo dólar de 2021 y me refiero a que el valor ha bajado muchísimo. Un dólar en 1800 tenía muchísimo más valor que un dólar en 2021. Pero os animo a que os imaginéis qué es lo que hubiese pasado si en vez de invertir únicamente mantienes el dólar, pues obviamente que has perdido muchísimo poder adquisitivo. Después tenemos bonds y bills, que sería renta fija, y finalmente tenemos oro. Pero a grandes
grandes rasgos podemos ver como lo más rentable con diferencia es la inversión en acciones. Las acciones son una inversión que conoce prácticamente todo el mundo, pero entre las películas tipo El Lobo de Wall Street y algunas personas que venden cursos de trading, pues hay gente que no acaba de entender qué son las acciones exactamente. Una acción no es más que un trozo de una empresa. Si yo, por ejemplo, compro una acción de Coca-Cola, yo estoy comprando un trozo de Coca-Cola y por lo tanto me convierto en propietario de un trozo de Coca-Cola. ¿Por qué suben las acciones y por qué bajan las acciones? Pues básicamente, si Coca-Cola cada vez gana más dinero, la empresa vale más dinero y por lo tanto la acción, que es un trozo de la empresa, vale más dinero. Y tenemos lo mismo del otro lado. Si Coca-Cola cada vez gana menos dinero, pues entonces la empresa vale menos dinero y por lo tanto una acción, que es un trozo de la empresa, cada vez vale menos dinero. El funcionamiento es ese, pero después hay especulación y hay un montón de cosas que hace que se mueva el precio, pero las bases de las acciones y de la bolsa son esas. Y además de todo esto, hay algunas empresas, como es el caso de Coca-Cola, que reparten dividendos. Básicamente reparten un porcentaje del dinero que han ganado gracias a la actividad entre los dueños de la empresa, que una persona que tiene una acción es dueño de la empresa. Y esto se suele hacer o bien una vez al año, o bien una vez al trimestre, o bien una vez al mes. Va a depender de la acción. Y pues la persona que tiene acción, pues únicamente por tenerla va a estar recibiendo este dividendo sin tener que hacer absolutamente nada. Como acabamos de ver, la inversión en acciones es una de las inversiones más rentables históricamente. ¿Qué es lo que pasa? Que las acciones cambian. Un día una empresa está arriba, otra está abajo, un día es la mejor empresa del mundo y al día siguiente quiebra. Como podemos ver en este vídeo, lo que hacen es una comparación de las empresas del 1980 al 2020. Y si os fijáis, las empresas, pues bueno, estas son las empresas del 1980, bueno, del 1981 exactamente, y en el 2019 podemos ver cómo son empresas totalmente distintas. Y esto es porque las empresas cambian, y esto lo que hace es que es muy difícil saber cuál es la empresa que va a estar dentro de 10 años o dentro de 20 años. Y es por ello que nacen los ETFs indexados. ¿Qué es un ETF indexado? Básicamente es un activo que nos permite invertir en un grupo de empresas. En vez de invertir directamente en Apple, en Microsoft, en Amazon, en Google, en Facebook o en Visa, lo que podemos hacer es invertir en un activo, que ese activo tiene un montón de empresas. Básicamente estamos invirtiendo en un fondo de inversión y al invertir en este fondo vamos a estar invirtiendo en un montón de otras empresas. Esto lo que nos permite es estar muy diversificados y no tener ese riesgo. Nosotros sabemos que si invertimos en este activo vamos a tener todas las empresas, vamos a conseguir la rentabilidad media del mercado sin todo el riesgo de tener que invertir en estas acciones. Os voy a poner dos ejemplos que probablemente sean los dos más populares. El primero es un ETF del S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y si venimos aquí tenemos toda la información. Por ejemplo, nos aparece el porcentaje del sector, pues por ejemplo comunicación, energía, finanzas, salud, tenemos todo esto. Y aquí tenemos el equity, nos aparecen las empresas, ¿no? Pues básicamente tú inviertes en Apple, en Microsoft, en Amazon, en Nvidia, en Tesla, en Facebook, en Google, en ExxonMobil, en Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Estás invirtiendo en un montón de empresas y todo esto se va regulando automáticamente. Si por ejemplo Apple poco a poco va cayendo y cada vez Apple vale menos dinero, pues automáticamente el ETF va a ir teniendo menos porcentaje de Apple. Si en el día de mañana Tesla empieza a subir muchísimo y se convierte en la empresa más grande del mundo, pues poco a poco va a ir aumentando este porcentaje. Entonces lo que te permite es invertir en el S&P 500 y te olvidas por completo y sabes que siempre vas a tener las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y si en algún momento una sale de la lista, automáticamente se vende, y si en algún momento entra una nueva a la lista, automáticamente se compra. Y por otra parte tenemos este ETF, que es el que yo utilizo para invertir porque se ajusta a mis necesidades, pero recordad que al final las finanzas personales son por una parte finanzas y por otra personales, y lo que me funciona a mí igual no te funciona a ti. Y básicamente este ETF lo que hace es invertir en empresas de literalmente todo el mundo. Tiene empresas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, de, bueno, pues de prácticamente todo el mundo. Y en este caso lo que nos ponen es un porcentaje de países. Obviamente el país en el cual tiene más empresas es Estados Unidos, ya que Estados Unidos es el país que tiene más grandes empresas del mundo. Tenemos Estados Unidos, tenemos Japón, tenemos Reino Unido, China, Francia, Canadá, incluso si bajamos por aquí tenemos a España con un porcentaje pequeñito, pero ahí está. Y también
también pues nos lo ponen por sectores y podemos ver las empresas que también nos aparecen por aquí. Para la grandísima mayoría de personas, invertir en un ETF indexado es más rentable que invertir en acciones, porque para una persona de a pie, por así decirlo, es muy complicado saber cuál es la acción que va a subir o cuál es la acción que va a bajar. Entonces, pues en la mayoría de los casos lo mejor es comprar un ETF indexado y olvidarte. Vamos a ver ahora la rentabilidad que podemos esperar de estos ETFs indexados. La rentabilidad de un ETF indexado al SP500 es la misma rentabilidad del SP500 y es algo que hemos visto antes. Y básicamente estamos hablando de un 10,13% de rentabilidad anual. Después, vamos a ver algunos datos que yo considero importantes a la hora de hacer este tipo de inversiones. Lo primero es que hay muchas personas que les interesa el hecho de invertir en ETFs indexados, entienden el potencial, saben que se gana dinero a largo plazo, pero tienen problemas o dudas a la hora de empezar a invertir, ¿no? Y una duda muy común es, oye, ¿qué hago? ¿Invierto de golpe? Imagínate, tengo 10.000 euros ahorrados, invierto 10.000 euros ahorrados, espero al momento en el cual cae el mercado y ahí invierto, o voy haciendo lo que se llama DCA, que consiste en hacer inversiones periódicas. Y hay mucha gente que pues está esperando constantemente a que haya una corrección en el mercado para invertir y se pasan la vida esperando. En este artículo lo que hacen es comparar dos tipos de inversión. Número uno, buy the dip, que consiste en únicamente comprar cuando hay una caída, con DCA, que consiste en ir haciendo compras periódicas. Podemos ver cómo pues al principio empieza más o menos igual, pero a largo plazo el DCA consigue mayor rentabilidad. Entonces básicamente lo que demuestra esto es que históricamente el hecho de ir haciendo aportaciones periódicas es algo mejor. En mi caso particular, yo soy una persona bastante extremista con el DCA y yo hago un DCA diario de lunes a viernes, porque el fin de semana, en los días festivos, cierra la bolsa. Entonces yo todos los días que se puede voy haciendo un DCA y voy haciendo inversiones periódicas. Todo esto lo tengo automatizado para no tenerlo que hacer yo, pero hay gente que lo hace una vez al mes, hay gente que lo hace 2 veces al mes, cada uno tiene su propia estrategia, pero esto lo que demuestra es que históricamente ha sido más rentable. Luego también otra cosa que me gustaría comentar con respecto a esto, y es que una de las principales cosas que hace la gente es el hecho de esperar al momento de invertir, ¿no? Y en este documento creado por JP Morgan, que estoy convencido de que la mayoría lo conoceréis, lo que hace este documento es comparar la rentabilidad del SP500 con la rentabilidad del SP500 si hemos fallado algunos días específicos. Aquí nos aparece la rentabilidad anual, que es de un 9,22%, y si os fijáis no es lo mismo que hemos visto antes, ya que en este caso lo están comparando del 1993 y el 2013, ¿vale? Entonces esta es la rentabilidad anual si estamos invertidos durante todos estos días. ¿Qué es lo que pasa si nos perdemos los 10 mejores días? Pues que la rentabilidad pasa a ser de un 5,49%. ¿Cómo podemos perdernos estos 10 días? Pues básicamente no estando invirtiendo, pues básicamente comprando, vendiendo, estando sin invertir, estando esperando el mejor momento, pues así es como nos perdemos los 10 mejores días. ¿Qué es lo que pasa si nos perdemos los 20 mejores días? Que la rentabilidad baja. Si perdemos los 30, hasta el punto de que si perdemos los 60 mejores días, estamos teniendo una rentabilidad negativa. Y es por eso que es importante estar invertidos. Los americanos dicen una frase que es time in the market beats timing the market, que básicamente quiere decir que estar invertidos es mejor que estar esperando a ese momento perfecto para entrar en el mercado. También me gustaría compartir con vosotros otra tabla, y es una de las cosas que personalmente me ha pasado y le pasa a un montón de gente que conozco, y es el hecho de, oye, cuando estamos invirtiendo en bolsa, aunque sea un ETF indexado, que no es tan volátil como invertir en la acción de Tesla, sigue habiendo volatilidad y siguen habiendo momentos en los cuales vamos a ganar dinero y momentos en los cuales vamos a perder dinero. Al igual que van a haber días en los cuales vamos a ganar y días en los cuales vamos a perder. Entonces, esta tabla es algo que le ayuda mucho a la gente y a mí al menos me ha ayudado mucho, ¿no? Y esto lo que demuestra es que cuanto más tiempo estemos invertidos, mayor va a ser la probabilidad de ganar dinero que vamos a tener. Si nosotros invertimos durante un mes, vamos a tener un 62% de probabilidades de ganar dinero. Si invertimos durante un año, un 75% de probabilidades. Si invertimos durante 5 años, un 89% de probabilidades de ganar dinero. Si nos mantenemos invertidos durante 10 años, tenemos un 95% de probabilidades de ganar dinero. Y si nos mantenemos invertidos durante 15 años, tenemos un 99,80% de probabilidades de acabar ganando dinero. Esto lo que quiere decir básicamente es, oye, compra, empieza a invertir cuanto antes, y cuanto más tiempo estés invertido, mayor va a ser la probabilidad de acabar ganando dinero. Vamos a ir ahora a una calculadora de interés compuesto, ya que en el título de este vídeo, en la miniatura de este vídeo he puesto de 0 a 1 millón y os quiero enseñar cómo conseguiríamos este millón utilizando esta calculadora de interés compuesto. Vamos a empezar con 0, ¿vale?
Y después vamos a hacer una adición anual. En este caso yo voy a poner 6.000 euros. ¿Por qué 6.000 euros? Porque 6.000 euros son 500 euros al mes durante un año. Y básicamente vamos a calcular esto como si yo estuviese haciendo una inversión de 500 euros al mes. Oye, que yo en vez de 500 tengo 1.000 euros al mes para invertir. Perfecto, pues lo puedes poner aquí. Oye, yo no tengo 1.000 euros, yo tengo 300, 200, 100. Da igual. Todo esto puedes entrar en esta calculadora de interés compuesto. Hay un montón gratuitas y haces tus propios números y vas a tener toda la información. ¿Durante cuánto tiempo? Yo lo voy a poner durante 35 años y la rentabilidad la voy a poner de un 8%. Hacemos clic en calcular y me aparece que lo que voy a conseguir con esta inversión va a ser más de 1 millón de euros, exactamente 1.116.000, etcétera, etcétera. Esto de la inversión periódica es algo que se puede hacer con Trade Republic y al menos a mí me parece interesante, ya que pues muchas veces te olvidas, ¿no?, de hacer estas inversiones. Si bajamos por aquí donde pone planes de inversión, que es como se llama, podéis ver que yo tengo ya uno creado, pero os voy a enseñar cómo se crea otro, ¿no? Hacemos clic aquí en buscar. Venimos, pues tenemos un montón de cosas, ¿no? Acciones, cripto, ETFs, etcétera. Yo voy a venir a ETFs y vamos a seleccionar un ETF. En este caso voy a seleccionar el Core MSCI World, que es un ETF indexado al mundo. Bajamos por aquí, las empresas, sectores, países, bueno, básicamente tiene todo el mundo. Hago clic en crear plan, voy a seleccionar cuánto voy a invertir, voy a poner 100 euros, hago clic en siguiente, voy a hacer una inversión de 100 euros semanal. Lo voy a empezar a principios del mes, entonces en febrero, hago clic aquí. Y aquí me aparece toda la información, no hay comisiones. En el caso de Trade Republic te cobran 1 euro de comisión, pero si inviertes sin un plan de esos automatizados, si es automatizado no cobra comisión. Y hago clic en invertir y pues ya lo tengo por aquí todo configurado. Voy a volver a la parte de planes de inversión, hago clic y ya me aparece que tengo por aquí el nuevo. Entonces imagínate que quiero entrar, entro por aquí, lo puedo gestionar, hago clic en gestionar, lo puedo eliminar, puedo aumentar el dinero. La verdad que es bastante sencillo el funcionamiento. Esto que hemos visto es la base de la cartera. Insisto, la base de la cartera tiene que ser una inversión que lleve funcionando durante más de 100 años. En mi caso, a mí me gusta la bolsa porque soy una persona que me gusta viajar, me gusta no tener muchas cosas materiales, entonces pues la bolsa es perfecto ya que lo tienes en el móvil y ya está. Pero si te gusta el real estate o te gusta otro tipo de activo, no hay ningún problema. Es simplemente el hecho de buscar un activo que lleve más de 100 años siendo rentable. Después, por otra parte, podemos ampliar nuestra cartera de inversión con inversiones alternativas, como por ejemplo son las criptomonedas. En mi caso, las inversiones alternativas son un 10-15% de mi cartera de inversión. Esto ya es algo más personal. Hay gente que se siente cómodo con un 5%, hay gente con un 10%, hay gente con un 15%, hay gente con un 20%, pero sin duda tiene que ser un porcentaje relativamente pequeño de nuestro portfolio de inversión. Lo que yo sé que yo evitaría a toda costa son las inversiones que llevan menos de un año funcionando. Por ejemplo, un copy trading que lleva 2 meses funcionando, lo evitaría pero al 100%. Un bot de trading que lleva 10 meses funcionando, lo evitaría al 100%. Una fórmula mágica de hacerme millonario que lleva 6 meses funcionando, lo evitaría al 100%. Todo este tipo de cosas lo evitaría y ni siquiera lo pondría en cosas alternativas, ya que tienen un riesgo tan elevado que al menos para mí no valen la pena. Uno de los conceptos más importantes a la hora de invertir es el hecho de diversificar nuestra cartera, no tener todos los huevos en la misma cesta. Por ejemplo, creo que algo que tiene sentido es el hecho de, por una parte, tener el dinero en una cuenta de interés que te vaya generando ingresos. Incluso puedes tener varias cuentas de intereses y que tener en una cuenta euros, en otra dólares, en otra francos suizos si quieres diversificar aún más. También puedes tener un ETF indexado. Cuando inviertes en un ETF indexado estás hiper diversificado. Tienes empresas o bien de todo el mundo o bien de todo Estados Unidos. Al final está bastante diversificado. Y finalmente puedes tener unas inversiones alternativas como pueden ser criptomonedas o como pueden ser cosas un poco raras que te llamen la atención, pero si es un porcentaje que tiene sentido no habría ningún problema en tener este tipo de inversiones. Si hablamos de inversiones, obviamente tenemos que hablar de impuestos y hay mucha gente que los impuestos les dan tantísimo miedo que prefieren el hecho de no invertir, tener euros, perder poder adquisitivo todos los días en vez de tener que enfrentarse al tema de los impuestos, que vais a ver que es más sencillo de lo que parece, especialmente si nosotros invertimos en bolsa. Cuando nosotros invertimos en bolsa, vamos a tener que pagar impuestos cuando ganamos dinero. Si yo, por ejemplo, compro una acción de Tesla y tengo esa acción de Tesla, yo no voy a tener que pagar impuestos. Yo voy a tener que pagar impuestos si compro una acción de Tesla, sube el valor de la acción, la vendo y he ganado 100 euros o 1.000 euros o 10.000 euros. En ese momento voy a tener que pagar impuestos del dinero que yo he ganado. Imagínate que me gasto 100 euros en la acción sube a 200 y la vendo.
yo la he vendido por 200, pero yo voy a pagar impuestos de 100, ya que es lo que yo realmente he ganado. Entonces, tenemos que entender que nosotros vamos a pagar impuestos únicamente cuando ganemos dinero. Después, cuando hablamos de ETFs, tenemos dos tipos de ETFs. Tenemos los ETFs de acumulación y los ETFs de distribución. ¿Cómo los diferencio? Venimos aquí donde pone ETFs y si os fijáis aquí aparece ACC. Esto es uno de acumulación. Y si bajo un poquito por aquí, vamos a ver este MSCI World pone distribución. ¿Cuál es la diferencia? Uno de distribución, voy a entrar en este, lo que hace es repartir dividendos. A ver, si bajamos por aquí, aparece distribuciones y nos aparece que nos van a repartir dividendos. En este caso da un 1,47% de dividendos. ¿Qué quiere decir esto? Que un 1,47% de 76,92 euros, que es el coste de este ETF, nos lo van a estar repartiendo de dividendos anualmente. Y si venimos aquí a por acción, pues nos aparece pues que es 1,14 euros. Entonces tú únicamente por comprar este ETF vas a estar recibiendo esta cantidad de dinero de forma periódica. ¿Por qué vamos a recibir esta cantidad de dinero? Pues básicamente porque este fondo, este ETF, tiene un montón de empresas, si venimos por aquí, y algunas de esas empresas reparten dividendos. Entonces, cuando esas empresas reparten dividendos, las recibe el ETF y el ETF lo reparte entre los propietarios del ETF. Este es uno de distribución. ¿Qué es lo que ocurre con los ETFs de distribución? Que nosotros vamos a tener que pagar impuestos cada vez que recibimos este dinero. Si yo, por ejemplo, recibo 1,14 euros por cada una de las acciones, si tengo, imagínate, 1000 acciones, voy a recibir 1000 euros de dividendos, entonces voy a tener que pagar impuestos sobre eso. Esto es distribución. Pero por otra parte tenemos los de acumulación. Por ejemplo, entramos en este y si os fijáis en los de acumulación no aparece absolutamente nada de distribución ni nada. Pero aún así este ETF tiene un montón de empresas que también reparten dividendos. ¿Qué es lo que ocurre? Que con un ETF de acumulación, cuando se reparten estos dividendos, automáticamente el propio ETF pues lo absorbe y lo que hace es que aumente el valor del ETF. Para mí, un ETF de acumulación tiene muchísimo más sentido a nivel fiscal, ya que nosotros, cuando vamos a estar recibiendo estos dividendos en uno de acumulación, no vamos a tener que pagar impuestos, ya que no lo vamos a recibir realmente, sino que lo recibe el propio ETF y aumenta el valor. Para mí, la estrategia más interesante es el hecho de invertir y comprar activos que no repartan ingresos pasivos, pero que el propio activo se vaya revalorizando, ya que vamos a poder ir construyendo un patrimonio y no vamos a tener que estar pagando impuestos constantemente. Otra de las cosas que preocupan mucho a la gente es el hecho de cómo pagar los impuestos. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestras inversiones, centrarnos en nuestro trabajo y no centrarnos en cómo pagar impuestos, ya que ese no es nuestro trabajo. Lo que tienes que hacer es que cuando tengas que pagar impuestos, cuando hayas ganado dinero con las inversiones, ya que, insisto, solo vas a pagar impuestos si ganas dinero, contrates a un gestor. Un gestor te va a cobrar 50, 100, 150 euros. No es ninguna locura, se lo pagas y te lo va a hacer todo perfecto y te olvidas por completo, ya que tu trabajo no es ser gestor y no deberías estar preocupado por este tipo de cosas. Una de las principales razones por las cuales la gente pierde dinero a la hora de invertir es porque invierten en cosas que no entienden. Si yo, por ejemplo, invierto en Bitcoin, yo lo que tengo que hacer es entender qué es Bitcoin, cómo funciona Bitcoin y por qué tiene valor Bitcoin. ¿Por qué tengo que entenderlo perfectamente? Porque si yo invierto en Bitcoin y Bitcoin cae un 80%, yo sé en lo que he invertido, yo sé por qué he invertido y yo voy a mantener esa inversión y no voy a vender en el peor momento. Pero si yo, por ejemplo, compro Bitcoin, cae Bitcoin un 80% y no sé ni por qué he invertido, simplemente he invertido porque lo he visto por la tele o porque he visto que me ha dicho un youtuber que invierta en esto, y cae un 80%, lo que voy a hacer va a ser vender Bitcoin. Y básicamente voy a estar vendiendo Bitcoin en el peor momento posible. Y esto pasa exactamente lo mismo con los ETFs. Si tú no sabes que un ETF es un fondo que tiene un montón de empresas de todo el mundo y cómo funciona, y compras eso sin saber lo que es y cae el valor, pues probablemente lo que hagas sea venderlo porque tienes algo que realmente ni siquiera sabes lo que es. Entonces, es muy importante, antes de invertir en cualquier activo, informarte bien, entender bien qué es lo que estás comprando y comprar algo que realmente entiendas y que te guste cuando ese activo cueste mucho dinero, pero también cuando ese activo cueste menos dinero, ya que hay que entender que el mercado es cíclico y que hay veces que las cosas cuestan mucho dinero y hay veces que cuestan algo menos de dinero. Soy consciente que es complicado empezar a invertir y una estrategia que me parece muy interesante para empezar a invertir es el hecho de hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Pues tú básicamente vas a recibir todos los meses una cantidad de dinero y vas a hacer un presupuesto y vas a poner, oye, pues esta cantidad de dinero la voy a destinar al alquiler, esta cantidad de dinero la voy a destinar al gimnasio. Y básicamente vas a ir ordenando todo tu dinero que vas ganando, en qué te lo vas a gastar. Y en vez de únicamente gastarte el dinero y con lo que te quede invertir, porque lo más probable es que no te quede nada porque te lo acabas gastando todo, lo que tienes que hacer es en el propio presupuesto poner
una cantidad de dinero destinada a la inversión. Pues oye, 300 euros, 200 euros, 100 euros, 50 euros, el dinero que te puedas permitir invertir. Y en el presupuesto lo pones y así pues vas a tener tu presupuesto, y el hecho de la inversión es como el hecho de pagar el alquiler, es algo obligatorio, y después, una vez que has invertido y que te has gastado todo el dinero que te sobra es el dinero que te vas a gastar pues en ropa, en ir a restaurantes o en lo que tú quieras, pero así estás obligado, por así decirlo, a invertir, y es como una estrategia para poder invertir. Y nada, chicos, para concluir este vídeo, simplemente pedirte que si te ha gustado, no dudes en dejar un buen like, es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. También me gustaría decirte que te voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a una entrevista que me hizo ABC, uno de los medios de comunicación más prestigiosos de España, y es una entrevista bastante personal donde explico cuáles fueron mis inicios, cuáles son mis valores, cuál es mi próximo proyecto. Ya hablo de varias cosas bastante personales, así que si me quieres conocer un poquito más te lo dejo en la descripción. Y nada, si te ha servido, tampoco dudes en compartirlo con tus familiares o amigos. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.